¿Y si de repente cada crimen, asesinato, robo y acto de corrupción quedara fuera del alcance de la ley? Esto no es un error como los de Grand Theft Auto con 5 estrellas. Es un escudo legal que protege a ciertos funcionarios extranjeros de arresto, juicio y castigo. En teoría, mantiene la diplomacia. En la práctica, permite que delitos graves queden impunes. Hoy, en el show de infografías, explicaremos cómo funciona la inmunidad diplomática y hasta dónde puede llegar peligrosamente. Desde la antigüedad, existen acuerdos para no arrestar ni matar a diplomáticos. Los reyes enviaban un emisario a otro reino, a veces un rival, con el entendimiento compartido de que nadie perdería la cabeza. Aunque no estuviera en la ley, dañar a un emisario era visto como una grave violación de confianza, según Tucídides. Atenas ejecutó a emisarios espartanos que negociaban la paz en los años 400 a.C., un acto visto como grave violación del protocolo. La inmunidad diplomática moderna surge del Congreso de Viena, 1814-1815, donde las potencias europeas se reunieron tras la derrota de Napoleón. La inmunidad se codificó formalmente en 1961 con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, base de las protecciones actuales. Luego, casi todos los países adoptaron la norma y permitieron a los diplomáticos cumplir sus misiones sin interferencia. El tratado buscaba consolidar relaciones amistosas. Existen reglas, aunque la nación anfitriona no siempre tiene que seguirlas, sobre todo si el diplomático es en realidad un agente encubierto de la Agencia Central de Inteligencia que se cree John Wick. Disparando balas en las calles y alejándose de ejecuciones tipo asesinato, eso realmente ocurrió. Primero, revisemos el reglamento. El artículo 9 permite que una nación anfitriona declare persona non grata a un diplomático extranjero. Por ley, el país de origen debe entonces retirar al diplomático o terminar su misión dentro de un plazo razonable. Si rechazan la solicitud, el país anfitrión puede dejar de reconocer a la persona como diplomático. Mientras un diplomático esté asignado, la nación anfitriona no puede enviar policías o agentes a su residencia para buscar documentos. No pueden llevarse nada y, aunque se sospeche del diplomático, su casa está restringida. Salvo que ambos países acuerden anular la ley internacional, los mensajeros diplomáticos deben entregar mensajes u objetos sin interferencia. Cualquier cosa enviada en una bolsa, incluso una caja enorme marcada como diplomática, está completamente fuera del alcance de las autoridades. Y si un mensajero ha sido designado oficialmente para entregarlo, esa persona también es inmune a ser arrestada o detenida. Eso no aplica para tu repartidor de DoorDash, y sabemos lo que piensas. Eso significa que los diplomáticos podrían traficar armas o, si así lo desean, drogas. Winston Churchill, ex primer ministro británico, recibía puros cubanos en valija diplomática. La lógica es que los diplomáticos no deben hacer nada ilegal, así que deja sus maletas en paz. Sin embargo, el artículo 29 de la ley es el importante, ya que establece que los diplomáticos no deben ser arrestados ni detenidos, o al menos la nación anfitriona debe hacer todo lo posible para asegurarse de que eso no ocurra. Deben ser inmunes a cargos civiles y penales en tribunales, al igual que sus familias, protegidas por la inmunidad diplomática. Así que si tienes a un embajador con un hijo adolescente problemático, tal vez un fumador empedernido de marihuana o un conductor imprudente de su auto deportivo, él puede causar problemas y seguir siendo intocable por la ley local, lo cual ocurre más seguido de lo que crees. Por ahora, sigamos las reglas. La inmunidad no da a diplomáticos ni a sus familias un escudo totalmente impenetrable ante la responsabilidad. La ley es para preservar la dignidad de las personas protegidas. Eso no significa que puedas traficar armas y solo mostrar una placa para quedar libre, como en las películas. La inmunidad penal solo se revoca si el país de origen del diplomático lo permite. Si ocurre, el diplomático, su familia o un espía pueden ser acusados y sentenciados en la corte como cualquier persona. Pero algunos países se niegan a renunciar a la inmunidad, incluso cuando su diplomático está en serios problemas. Y los propios diplomáticos no pueden renunciar a ella. Depende completamente de su país de origen. Así que, aunque los diplomáticos definitivamente no andan por ahí con una carta de salir de la cárcel gratis en el bolsillo, todavía tienen mucha protección. E incluso si son acusados, a menudo parece que reciben tratos preferenciales o un trato suave. En mayo de 2002, un joven de 21 años fue abordado por 2 hombres afuera de una estación de metro en el oeste de Londres. Vio el destello de un cuchillo y se vio obligado a entregar el número de identificación personal de su tarjeta bancaria. Conmocionado y asustado, corrió a su casa en los suburbios de Londres y le contó a su padre lo que acababa de pasar, y el padre se enfureció.
Pero él no era un padre común. Era el sargento mayor Jairo Soto Mendoza, de los Servicios de Seguridad de Colombia, veterano de fuerzas especiales que ya había presenciado suficiente violencia en su país. No era el tipo de hombre con el que quisieras meterte, a menos que tuvieras deseos de morir. Soto Mendoza y su hijo buscaron a los asaltantes y pronto los hallaron en una tienda cercana. Los ladrones huyeron y Soto Mendoza los siguió. No está claro qué sucedió después, pero terminó con un cuchillo en el pecho de Damian Brum, uno de los asaltantes. Más tarde falleció por sus heridas en el hospital, informó la British Broadcasting Corporation. El diplomático mató al asaltante en un arranque de ira y, según el fiscal, la puñalada fue deliberada para causar daño grave. La policía arrestó de inmediato al señor Soto Mendoza por asesinato. El problema era que él, como agregado militar en la Embajada de Colombia en Londres, tenía inmunidad diplomática según el derecho internacional. La única manera en que el caso podría ir a juicio era si el gobierno colombiano aceptaba levantar la inmunidad, escribió el periódico Telegraph. Si Colombia no retira su estatus diplomático, lo más que pueden hacer las autoridades británicas es deportarlos. Colombia levantó la inmunidad y el juicio continuó, volviéndose un incidente internacional. Tony Blair, líder británico, intervino y, según informes, abordó el tema con Álvaro Uribe, presidente electo de Colombia. Encarcelar a un diplomático es grave y puede afectar relaciones económicas y políticas. Podrías pensar que la principal exportación de Colombia al Reino Unido es la cocaína, pero en realidad ambos países comercian más en energía, proyectos ambientales y servicios financieros. Así que no es de sorprender. La próxima vez que la prensa británica mencionó a Soto Mendoza, fue para informar que lloró en la corte al ser absuelto de asesinato y que ya estaba planeando su vuelo de regreso a Colombia. Los reportes de noticias decían que el fiscal no pudo convencer al jurado de que Soto Mendoza había matado intencionalmente a Brum. Soto Mendoza dijo que confió en su entrenamiento de fuerzas especiales y afirmó que el cuchillo de Brum terminó en su pecho accidentalmente durante la pelea. Son cosas que pasan en una pelea. El levantamiento del escudo diplomático seguramente influyó en el resultado. Eso creía la madrastra de Brum, diciendo a los reporteros: «Este hombre queda libre por la inmunidad diplomática. La gente no puede andar matando a los hijos de los demás». Tal vez no en el mundo real, pero esto no era el mundo real. La familia del señor Brum había recibido una introducción de cómo funciona realmente el mundo para los poderosos. Pero como nos cuenta esta siguiente historia turbia, no todos los diplomáticos pueden salirse con la suya después de cometer un asesinato. En 1997, Georgi Makaradze salió de una conocida taberna griega en Washington, Distrito de Columbia. Él y un grupo de colegas trajeados habían pasado la noche comiendo y bebiendo una cantidad considerable de alcohol. Makaradze llegó tambaleándose a su caro auto y salió disparado por el centro de la capital. La policía intentó detenerlo, pero se negó y hubo una persecución a alta velocidad. Perdió el control y chocó, causando una carambola de 5 autos que mató a una joven de 16 años y dejó 3 heridos. En Estados Unidos, este es un delito grave que puede llevar a un cargo de asesinato, condena y una larga sentencia de prisión. Pero no era cualquier persona. Makaradze, de 35 años, era el segundo diplomático más importante en la Embajada de Georgia en Washington, Distrito de Columbia. No podía ser procesado por su fuero diplomático. El Departamento de Estado tuvo que intervenir, lo que significó hablar con el gobierno de Georgia sobre la posibilidad de renunciar a la inmunidad. Makaradze era importante. Fue noticia años antes al desertar de la Unión Soviética a Estados Unidos, país que luego rechazó extraditarlo. Pero a pesar de que era algo así como un héroe de la Guerra Fría, fue sentenciado de 7 a 21 años de prisión por homicidio involuntario. A pesar de la gravedad del accidente y la estricta ley en Washington, Distrito de Columbia, Makaradze tuvo suerte de evitar una condena por asesinato en segundo grado. Si una persona común hubiera hecho exactamente lo mismo con el mismo resultado, casi con certeza habría enfrentado una condena de 15 años a cadena perpetua. Makaradze saldría en 3 años y cumpliría solo 2 más en Georgia. Que recibiera algo de prisión se consideró justicia. La fiscal federal adjunta Catherine Winfrey afirmó que la sentencia demuestra que la inmunidad diplomática es un escudo, no una espada. Ella decía que los diplomáticos no pueden matar gente impunemente. ¿Cómo podría pensar el público? Tomemos el caso de Harry Dunn. En 2019, viajaba en su moto por una carretera rural en Inglaterra cuando un auto lo atropelló de frente. Murió más tarde por sus heridas. Los investigadores revelaron que el conductor iba en sentido contrario. Dunn tenía 19 años y nunca tuvo oportunidad. Como cualquier persona en Gran Bretaña, esto probablemente habría sido un caso de muerte causada por conducción peligrosa, lo cual conlleva una larga condena de prisión. Pero eso no aplicaba para Anna Sacoulis, estadounidense relacionada con una agencia de inteligencia de Estados Unidos.
La razón por la que ella estaba en Inglaterra era porque la habían destinado cerca de un puesto de escucha, el tipo de instalación construida para interceptar conversaciones, donde trabajaba su esposo de la CIA. Para empeorar, Sakulis ya tenía antecedentes de manejo imprudente en Estados Unidos y problemas con la policía por no poner suficiente atención al conducir. El abogado de la familia Dunn descubrió después que, el mismo día del accidente, el teléfono normalmente activo de Sakulis había sido borrado completamente de datos. No se sabe si Sakulis llamó a la policía, pero cooperó con ellos, aunque no era seguro si tenía inmunidad diplomática. Un diplomático de la Oficina de Asuntos Exteriores británica incluso le envió un mensaje de texto a un funcionario estadounidense diciendo: «Obviamente no somos nosotros quienes aprobamos su salida. Deberían sentirse libres de ponerlos en el próximo vuelo». Parecía que doblaban las reglas, con la ayuda de oficiales de inteligencia estadounidenses en el Reino Unido. Ella huyó del país en un avión privado antes de que se hiciera cualquier solicitud para que se le retirara la inmunidad, si es que siquiera tenía inmunidad. Normalmente no te dan inmunidad solo porque tu esposo trabaja en una estación de espías británica. Los abogados le dijeron a la familia Dunn que la señora Sakulis no estaba cubierta. El nombre de su esposo ni siquiera estaba en la lista oficial de diplomáticos, lo que significaba que, en efecto, ahora ella era una fugitiva. La familia Dunn viajó a Estados Unidos en busca de justicia, pero no la obtuvieron. Se informó que el presidente Trump dio permiso a los funcionarios para ofrecer una compensación a la familia y que Estados Unidos estaba listo para emitir un cheque, pero los Dunn lo rechazaron. Luego, los medios informaron que los lazos de Sakulis con la CIA y la relación especial del Reino Unido con Washington aseguraron que el caso se encubriera diplomáticamente. La familia exigió su extradición. Sakulis estaba acusada de causar la muerte por conducir peligrosamente, delito con pena de hasta 14 años de prisión. En cambio, fue juzgada en ausencia, condenada por un delito menor y recibió 8 meses de sentencia suspendida y 1 año de prohibición para conducir. Eso importó poco, porque ella seguía a salvo en Estados Unidos. Sobre su inmunidad, Londres y Washington destacaron una laguna legal. Críticos dijeron que lo estaban inventando. Esa laguna, de existir, fue cerrada discretamente. Medios reportaron que funcionarios estadounidenses suelen estar involucrados en accidentes de tránsito en el Reino Unido y a veces huyen del lugar. En 2023, un estadounidense ligado al servicio secreto atropelló a una enfermera y la dejó grave, pero la historia fue muy distinta. Se saltó la corte, pero Estados Unidos lo deportó y cumplió 32 meses en prisión. En 2024, la prensa británica reportó que la Oficina de Asuntos Exteriores reconoció que diplomáticos y sus familias participaron en una orgía de crímenes en 2023. Incluía desde conducta sexual inapropiada y exhibicionismo hasta crueldad infantil y guardar imágenes indecentes en discos duros. Hubo 9 casos de delitos graves. Los países involucrados incluían Portugal, Irak, Ghana, Libia y Mongolia, y ni una sola persona fue condenada. Recuerden, esto es entre unas 26.500 personas en el Reino Unido con derecho a inmunidad diplomática u organizaciones internacionales. Pero los diplomáticos se arriesgaron globalmente. En Alemania, en 2025, se reportó que diplomáticos de diferentes países solían manejar sus autos diplomáticos. Como si las reglas de tránsito no existieran, la policía alemana emitió miles de multas a las que los diplomáticos simplemente sacaban su tarjeta de inmunidad. Se registraron 18.000 infracciones y solo había 2.500 autos diplomáticos, lo que promedia 7 infracciones por auto. Arabia Saudita fue el peor infractor, seguida por Estados Unidos, con Irak en tercer lugar. Italia, Ucrania y Egipto destacaron en los primeros lugares de la lista. En 2023, las multas de tráfico sumaron casi 379.000 euros y ninguna fue pagada. No solo se trata de exceso de velocidad o no usar direccionales en 2024, en Alemania, autos diplomáticos estuvieron en 48 incidentes con 19 heridos, 1 grave y una persona muerta en 28 casos. Los conductores huyeron, lo que normalmente basta para enviarlos a prisión 3 años. Luego están las personas que hacen toda la limpieza en los consulados y las embajadas, el personal doméstico. Como sus empleadores operan en una zona gris legal, el abuso es común. Noticias informan que trabajadores afirman haber sido maltratados, mal pagados y traficados por diplomáticos. En 2023, 2 trabajadoras domésticas filipinas demandaron a la misión de Pakistán en Suiza por tráfico y falta de pago, situación que también habría ocurrido en Estados Unidos. En 2017, trabajadores domésticos protestaron frente al consulado alemán en Nueva York, denunciando impago de salario. 2 personas trabajaban turnos de 11 horas diarias en una casa de 6 habitaciones y baños, cuidando a 4 niños.
A pesar de que el 12 a 13 dólares por hora a ellos les pagaban 4 dólares por hora. Ellos demandaron, pero sus casos fueron desestimados por la inmunidad diplomática. Grupos de derechos humanos afirman que esto es común y que diplomáticos aprovechan el sistema para doblar las reglas. Ahora hablemos de cuando las cosas salen realmente mal. Si buscas una historia sangrienta, basta con Raymond Allen Davis, veterano del ejército estadounidense y contratista encubierto de la CIA en Pakistán. En 2011, Davis abrió fuego a través del parabrisas del auto en Lahore, la segunda ciudad más grande de Pakistán, matando a 2 hombres en el acto. Momentos después, una Toyota Land Cruiser avanzó a toda velocidad en sentido contrario por el tráfico para extraerlo, atropellando y matando a un tercer hombre. Un transeúnte inocente fue aplastado bajo sus ruedas. Davis intentó escapar, pero fue interceptado y puesto bajo custodia. Dijo que los motociclistas intentaron asaltarlo, pero las pruebas mostraban otra historia. Conducía cuando unos hombres en moto se detuvieron frente a su auto en un semáforo. Davis entonces apuntó su arma hacia el parabrisas y disparó, hiriéndolos a ambos por la espalda, así que difícilmente parecía un robo. Las autoridades de Pakistán acusaron a Davis de asesinato, pero Obama intervino, argumentando que Davis tenía inmunidad como funcionario del consulado de Estados Unidos en Lahore. En otras palabras, tenía inmunidad diplomática, pero la inmunidad diplomática cubría ejecuciones a plena luz del día y ese desafortunado pero mortal accidente. Los fiscales pakistaníes dijeron que, aunque Davis fuera víctima de robo, su reacción fue excesiva. Disparó 10 veces a los hombres, luego salió de su auto y tomó fotos de los heridos con su celular. También se informó que disparó 4 veces más contra los hombres mientras yacían muertos en el suelo. Obama afirmó que no renunciaría a la inmunidad de un diplomático clave encargado de resolver problemas. El senador John Kerry fue a Pakistán para calmar la situación, pero regresó solo a Estados Unidos. Si nada cambiaba, la embajada de Estados Unidos en Pakistán sería escenario de protestas masivas e incluso derramamiento de sangre. El pueblo pakistaní opinaba que no era justo que un estadounidense disparara en las calles y quedara impune. Las autoridades de Pakistán confirmaron que tanto Davis como el conductor que huyó eran de la CIA. Después anunciaron que ya se habían ido y estaban en Estados Unidos. Estados Unidos respondió que la detención de los hombres violaba tratados internacionales. Tenían inmunidad, no renunciaron y Pakistán no podía ni entrar en sus casas. Por el pasado de Davis, su trabajo en fuerzas especiales y en Blackwater, Washington, no insistió más. Los abogados en Pakistán dijeron que esto era espionaje, no el trabajo de un espía, y luego la situación se complicó. Después se supo que los 2 hombres a quienes Davis disparó probablemente trabajaban para la inteligencia de Pakistán, y quizá lo advertían para que dejara su vigilancia. Esa es solo una teoría. Davis no se había escapado, todavía estaba en Pakistán, donde parece que algunos funcionarios creían que Estados Unidos planeaba sacarlo de la cárcel en una operación al estilo de Hollywood. ¿Entonces las familias de los fallecidos iban a ver justicia alguna vez? Por supuesto que no, o al menos eso depende de cómo definas justicia. Estados Unidos pagó 24 millones en dinero de sangre a las familias y luego el juez desestimó el cargo de asesinato. Para entonces Davis probablemente ya estaba recostado en primera clase, viendo una película de Sandra Bullock. La razón de la masacre de Davis sigue siendo un misterio. Como varias víctimas, luego escribió un libro al respecto. Probablemente fue manipulado y censurado por el gobierno de Estados Unidos, así que deberíamos tomarlo con cautela. Aunque los diplomáticos pueden salirse con casi todo, espera a oír lo que han logrado los espías. Mira 50 datos increíbles sobre la Agencia Central de Inteligencia que nunca supiste, o haz clic en este video en su lugar.